¿Qué es lo que realmente sostiene tu vida cuando todo empieza a derrumbarse? Muchos creen que la victoria cristiana depende de su fuerza, de su disciplina o de su capacidad para cumplir reglas, pero tarde o temprano descubren que eso no basta. Cuando llegan las pruebas, el cansancio, el dolor, todo aquello en lo que confiaban comienza a tambalear. Sin embargo, la palabra de Dios presenta una verdad completamente diferente. Romanos 8 inicia declarando que no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús y termina asegurando que absolutamente nada podrá separarnos de su amor. Es como si Dios abrazara toda la vida del creyente entre dos promesas eternas, libertad y seguridad. Y precisamente ahí se encuentra el secreto de una vida victoriosa. El apóstol Pablo afirma: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Observa bien el orden. No dice que primero vencemos para después ser amados, dice que vencemos porque ya hemos sido amados. Ese detalle cambia todo. Durante mucho tiempo muchos han confundido el cristianismo con una lista interminable de obligaciones. Piensan que ser cristiano consiste únicamente en asistir a la iglesia, cumplir normas, cuidar cada detalle de la conducta y esforzarse por no fallar. Todo eso puede formar parte de la vida cristiana, pero no es el corazón del cristianismo. La verdadera vida con Dios nace cuando una persona descubre el amor de Cristo de manera personal. Sin ese amor, incluso la religión más correcta termina convirtiéndose en una carga pesada. Se cumplen deberes, pero desaparece el gozo. Se mantiene la apariencia, pero el corazón permanece vacío. Es parecido a un matrimonio donde ya no existe amor. Tal vez ambos continúan viviendo bajo el mismo techo y cumplen con sus responsabilidades, pero la alegría desapareció hace mucho tiempo. Lo mismo sucede con quien dice seguir a Jesús sin haber sido conquistado por su amor. Puede ocupar un lugar en la iglesia, puede conocer muchas doctrinas, puede hacer casi todo correctamente, pero en lo más profundo seguirá sintiendo un vacío que nada religioso podrá llenar. Porque lo que hace hermosa la vida cristiana no son simplemente las reglas, es Cristo, es enamorarse de Él. Por eso la primera oración que deberíamos hacer no es: Señor, ayúdame solamente a obedecer mejor. La primera oración debería brotar así: Señor, dame un corazón capaz de amarte, haz que tú seas el centro de mi vida. Enséñame a conocerte hasta el punto de que no pueda imaginar un solo día sin tu presencia. Cuando una persona llega a ese punto, la obediencia deja de ser una obligación. Se convierte en una respuesta natural de amor. Lamentablemente, muchas veces hemos enseñado más acerca del deber que acerca del amor. Hemos insistido en lo que el creyente debe hacer, pero pocas veces hemos mostrado la belleza de aquel por quien vale la pena vivir. Y cuando eso ocurre, las personas aprenden a cumplir, pero nunca aprenden a disfrutar de Cristo. Yo entiendo muy bien esa realidad. Crecí en un ambiente donde el respeto y la disciplina ocupaban el primer lugar. Desde muy pequeño aprendí versículos, memoricé enseñanzas y procuré comportarme correctamente. Pero durante mucho tiempo obedecí más por temor que por amor. Con los años comprendí que nadie puede sostener una vida cristiana saludable únicamente por obligación. El alma necesita algo mucho más profundo. Necesita encontrarse cara a cara con el amor de Jesús. Y cuando finalmente entiendes lo que ocurrió en la cruz, cuando comprendes que el Hijo de Dios ocupó voluntariamente el lugar que tú merecías, cuando descubres el precio infinito que pagó para rescatarte, entonces algo cambia dentro de ti. Ya no obedeces porque alguien te obliga, obedeces porque tu corazón ha sido conquistado y ese amor tiene el poder de transformar una vida para siempre. Cuando descubres cuánto te ama Cristo, también comienzas a descubrir
cuánto vales para Él. Y esa verdad sana heridas que muchas personas llevan escondidas desde hace años. Vivimos en un mundo donde el valor de una persona suele medirse por su apariencia, sus logros o la opinión de los demás. Una palabra hiriente puede quedarse grabada en el corazón durante mucho tiempo, especialmente cuando se recibe en la infancia o en la juventud. Hay quienes crecieron escuchando que nunca serían suficientes, que jamás lograrían nada importante, que no tenían futuro. Con el paso de los años, esas voces siguen resonando en el interior y alimentan el miedo, la inseguridad y la sensación de no ser dignos de amor. Pero cuando miras la cruz, todas esas mentiras comienzan a perder fuerza, porque la cruz declara algo que nadie puede cambiar. Si Jesucristo entregó su vida por ti, entonces tu existencia tiene un valor inmenso delante de Dios. No importa cómo te vea la sociedad, no importa cómo te juzguen otros, ni siquiera importa cómo te ves a ti mismo en este momento. Cristo ya decidió cuánto vales y lo demostró derramando su sangre para rescatarte. Ese amor no solamente consuela, también transforma. Cuando entiendes que perteneces a Jesús, comienzas a cuidar aquello que Él compró con un precio tan alto. Tu cuerpo deja de ser un objeto para satisfacer deseos pasajeros. Tu mente deja de ser un lugar donde cualquier pensamiento puede quedarse. Tus emociones dejan de ser esclavas de los impulsos. Todo tu ser pasa a tener un propósito diferente. No porque alguien te imponga reglas, sino porque ahora sabes que perteneces al Señor. Por eso muchas decisiones que antes parecían difíciles empiezan a tener sentido. No renuncias al pecado porque tengas miedo. Lo haces porque no deseas entristecer a aquel que te amó primero. El amor siempre produce una obediencia más profunda que el temor. Y precisamente por eso Pablo puede declarar con tanta seguridad que nada podrá separarnos del amor de Cristo, ni la aflicción, ni la incertidumbre, ni la escasez, ni las pruebas, ni el futuro desconocido. Nada tiene suficiente poder para romper el vínculo que Cristo estableció con quienes confían en Él. Pero ese amor no se fortalece automáticamente. Toda relación necesita ser cultivada. Así como una amistad se fortalece con el tiempo compartido, también nuestra comunión con Jesús crece cuando aprendemos a permanecer cerca de Él. Y existe un regalo que Dios nos dejó para alimentar esa relación cada día. Ese regalo es la oración. No una oración mecánica, no palabras repetidas sin pensar, no un discurso aprendido de memoria. La verdadera oración es abrir el corazón delante de Dios con la confianza de quien habla con su mejor amigo. Es allí donde el amor deja de ser solamente una enseñanza bíblica y comienza a convertirse en una experiencia viva. ¿Qué significa realmente orar? Muchos responderían que es pedir ayuda, agradecer por las bendiciones o presentar nuestras necesidades delante de Dios. Todo eso forma parte de la oración. Pero todavía hay algo mucho más profundo. Orar es aprender a vivir en la presencia de Jesús. Es abrir el corazón sin máscaras. Es hablar con Él con la misma confianza con la que un hijo habla con su padre o un verdadero amigo comparte aquello que lleva dentro. Lamentablemente muchas veces reducimos la oración a unas pocas frases repetidas cada día. Decimos las mismas palabras, seguimos el mismo orden, terminamos exactamente igual. Y sin darnos cuenta la conversación desaparece. Imagina por un momento una amistad donde siempre repitieras exactamente las mismas frases. Nunca contaras cómo te sientes, nunca compartieras tus alegrías, nunca hablaras de tus luchas. ¿Podría crecer una amistad así? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué esperamos que
Nuestra relación con Dios crezca si nunca aprendemos a conversar sinceramente con Él. Jesús no está esperando un discurso perfecto, está esperando un corazón sincero. Háblale de tus alegrías, háblale de tus dudas, cuéntale aquello que te preocupa antes de dormir. Habla con Él cuando despiertes, cuando trabajes, cuando estudies, cuando conduzcas, cuando estés feliz y también cuando no encuentres fuerzas para seguir adelante. Él ya conoce todo lo que ocurre en tu vida, pero desea que seas tú quien abra voluntariamente la puerta de su corazón. Muchas personas creen que existen temas demasiado pequeños para llevarlos delante de Dios. Piensan que solo deben acudir a Él cuando enfrentan una crisis espiritual o una necesidad muy grande. Pero un verdadero amigo no participa únicamente en los momentos difíciles. También está presente en los detalles cotidianos. Nuestro Padre Celestial desea caminar contigo durante todo el día. Le interesa aquello que te hace sonreír. Le duele aquello que rompe tu corazón, conoce tus sueños, entiende tus temores y jamás se cansa de escucharte. Por eso la oración transforma tanto la vida del creyente, no porque cambie inmediatamente todas las circunstancias, sino porque cambia la manera en que caminamos a través de ellas. Cuando aprendemos a conversar constantemente con Cristo, dejamos de sentirnos solos. Comenzamos a descubrir que su presencia nos acompaña incluso en los momentos más comunes de la vida. Y poco a poco ocurre algo extraordinario. El amor crece, la confianza aumenta, la fe madura. Ya no buscamos a Dios únicamente cuando necesitamos una respuesta. Lo buscamos porque descubrimos que no existe un lugar mejor que permanecer cerca de Él. Allí en esa comunión diaria el corazón encuentra descanso. Y cuanto más cerca permanecemos de Cristo, más difícil resulta que cualquier prueba consiga alejarnos de su amor. Existe una razón por la que muchas personas se sienten espiritualmente agotadas. No es porque Dios haya dejado de hablar, es porque dejaron de conversar con Él. Han aprendido a resolver sus problemas por sí mismas, toman decisiones, hacen planes, corren de un lado a otro y solo cuando todo sale mal recuerdan que podían haber buscado primero la dirección del Señor. Pero Dios nunca quiso ocupar el último lugar en nuestra agenda. Él desea caminar con nosotros desde el primer paso. Hay una frase llena de sabiduría que dice: todo lo que nace de rodillas tiene más fuerza para permanecer firme. Qué verdad tan profunda. Las decisiones más importantes de la vida nunca deberían tomarse únicamente con emociones o impulsos. Necesitan pasar primero por la presencia de Dios. ¿Cuántas personas comienzan relaciones sin buscar la voluntad del Señor? Aceptan trabajos sin orar, hacen inversiones sin pedir dirección, toman caminos importantes apoyándose solo en su propia lógica. Después, cuando llegan las consecuencias, preguntan por qué todo terminó tan mal. No siempre es porque Dios los abandonó. Muchas veces fue porque nunca le permitieron guiar el camino desde el principio. Nuestro Padre jamás obliga a nadie. Él aconseja, espera, habla al corazón, pero también respeta nuestras decisiones. Por eso la oración no existe únicamente para pedir soluciones, existe para aprender a depender de Dios antes de actuar. Cuando una decisión nace después de buscar sinceramente al Señor, el corazón encuentra una paz diferente. No significa que desaparecerán todas las dificultades. Significa que caminarás sabiendo que no avanzas solo. La voluntad de Dios nunca es una carga, es una protección. A veces no comprendemos por qué una puerta se cierra, por qué una oportunidad desaparece, o por qué un camino que parecía perfecto termina bloqueado. Sin embargo, con el tiempo descubrimos que el Señor estaba librándonos de un dolor mucho mayor. Por eso vale la pena esperar su respuesta. Vale la pena detenerse antes de actuar.
vale la pena permanecer de rodillas antes de correr detrás de nuestros propios deseos. Porque Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Él conoce el final desde el principio y jamás conduce a sus hijos por un camino que no tenga un propósito eterno. Cada vez que decides poner tu vida delante del Señor antes de tomar una decisión importante, estás declarando con humildad: Jesús, confío más en tu sabiduría que en la mía. Esa actitud transforma completamente la vida. Ya no depende solamente de tu inteligencia. Ya no avanzas únicamente por tus fuerzas. Comienzas a caminar tomado de la mano de aquel que nunca se equivoca. Y cuando Cristo guía tus pasos, incluso los caminos difíciles pueden convertirse en escenarios donde su gracia, su fidelidad y su amor se manifiestan de una manera que jamás habrías imaginado. Quizá alguna vez has dicho: pastor, yo intento orar, pero siento que mis palabras no pasan del techo. Si alguna vez experimentaste esa sensación, no eres el único. Muchos creyentes llegan a pensar que Dios está lejos simplemente porque no sienten una emoción especial mientras oran. Pero la oración nunca ha dependido de las emociones, depende de la presencia de Cristo. Y Él prometió estar con nosotros todos los días. El problema aparece cuando imaginamos que Dios vive tan distante que nuestras palabras tienen que recorrer un largo camino para llegar hasta Él. Sin embargo, la Escritura revela algo mucho más hermoso. Jesús camina al lado de sus hijos, está cerca de los que le buscan con sinceridad, escucha incluso el suspiro que nadie más puede oír. Por eso, cuando ores, no pienses que estás intentando llamar la atención de un Dios lejano. Habla con aquel que ya está a tu lado, con aquel que conoce cada lágrima antes de que caiga, con aquel que sabe lo que hay en tu corazón incluso antes de que encuentres las palabras para expresarlo. Y si un día descubres que no tienes deseos de orar, tampoco huyas de su presencia, díselo con honestidad: Señor, hoy no tengo fuerzas, mi corazón está frío, no sé qué decirte, pero aquí estoy porque no quiero alejarme de ti. ¿Sabes qué sucede cuando haces una oración así? Ya estás orando. La sinceridad siempre vale más delante de Dios que un discurso perfecto. Muchas veces esperamos sentirnos espiritualmente fuertes para comenzar a buscar al Señor, pero ocurre exactamente lo contrario. Es mientras hablamos con Él cuando el corazón vuelve a encenderse. Es en su presencia donde el cansancio empieza a desaparecer. Es allí donde el Espíritu Santo fortalece una fe que parecía apagarse. Con el tiempo descubrirás que la oración deja de ser un deber, se convierte en una necesidad. Así como una persona enamorada desea pasar tiempo con quien ama, también el creyente comienza a buscar naturalmente la compañía de Jesús. Ya no habla con Él solamente por la mañana o antes de dormir, aprende a vivir acompañado por Cristo durante todo el día, mientras trabaja, mientras estudia, mientras conduce, mientras enfrenta una decisión importante, mientras celebra una buena noticia y también cuando atraviesa el valle más oscuro. La oración deja de ser un momento aislado, se convierte en un estilo de vida. Entonces sucede algo extraordinario. Las circunstancias quizá no cambian de inmediato. Los problemas pueden seguir presentes, pero el corazón ya no enfrenta esas batallas solo, ahora camina junto al Salvador. Y quien aprende a caminar diariamente con Cristo, descubre que la paz no depende de la ausencia de dificultades. Depende de la certeza de que Jesús jamás abandona a quienes confían completamente en Él. A medida que caminas con Cristo, comienzas a descubrir algo maravilloso. La oración no existe para cambiar la voluntad de Dios. Existe para transformar tu corazón. Muchas veces pensamos que si insistimos lo suficiente, lograremos convencer a Dios de hacer exactamente lo que nosotros queremos.
Pero nuestro Padre Celestial nunca necesita ser persuadido para amar a sus hijos. Él ya conoce el mañana. Ve lo que nosotros todavía no alcanzamos a comprender. Y siempre obra con una sabiduría infinitamente mayor que la nuestra. Por eso hay oraciones cuya respuesta llega inmediatamente. Y hay otras que parecen quedar en silencio. Pero incluso ese silencio tiene un propósito cuando aprendemos a confiar en Él. La verdadera fe no consiste en obtener siempre lo que pedimos. Consiste en seguir creyendo aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Quizá hoy estás atravesando una enfermedad, tal vez estás esperando una puerta que todavía no se abre, o llevas años orando por un familiar que aún no regresa al Señor. No permitas que la demora destruya tu confianza. Cristo nunca deja de trabajar aunque tus ojos todavía no puedan verlo. La oración tampoco sirve para informarle a Dios algo que desconoce. Él conoce cada pensamiento antes de que nazca. Conoce cada lágrima antes de que caiga. Sabe exactamente lo que necesitas. Entonces, ¿por qué seguir orando? Porque mientras hablas con Él, tu corazón aprende a descansar. Mientras le entregas tus cargas, descubres que ya no tienes que sostenerlas solo. Mientras permaneces en su presencia, tu fe deja de depender de las circunstancias y comienza a descansar en el carácter de Dios. Ese es el milagro más grande de la oración. No siempre cambia inmediatamente la situación, pero siempre cambia a la persona que permanece delante del Señor. Hay creyentes que en medio del dolor más profundo conservan una paz que el mundo no puede explicar. No porque sean más fuertes, sino porque han aprendido a caminar cada día tomados de la mano de Cristo. Cuando todo parece derrumbarse, siguen diciendo: Señor, no entiendo lo que está ocurriendo, pero confío en ti. Y esa confianza vale más que cualquier explicación. Porque la paz verdadera no nace cuando todas las respuestas llegan. Nace cuando sabemos que Jesús sigue sentado en el trono y que su amor nunca cambia. Si hoy tu corazón está cansado, no huyas de la presencia de Dios, corre hacia ella. Si las lágrimas llenan tus ojos, conviértelas en una oración. Si no encuentras las palabras correctas, simplemente permanece delante del Señor. Él entiende el lenguaje del corazón y jamás desprecia a quien se acerca con humildad y con fe. Quien aprende a vivir de esa manera descubre que la comunión con Cristo deja de ser una práctica religiosa. Se convierte en el refugio donde el alma encuentra fuerzas para seguir caminando sin importar cuán difícil pueda parecer el camino. Después de tantos años caminando con Cristo, una verdad permanece inquebrantable. Nunca he encontrado un solo momento en el que el Señor haya dejado solos a quienes decidieron confiar completamente en Él. A veces su respuesta llega de una forma inesperada, otras veces guarda silencio mientras prepara algo mejor, pero jamás abandona a sus hijos. Por eso cuando miro las promesas de Romanos 8, mi corazón vuelve a llenarse de esperanza. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la enfermedad, la pérdida, el fracaso, nada, absolutamente nada. Porque el amor de Dios no depende de las circunstancias, depende de su carácter. Y Él permanece fiel aun cuando nosotros atravesamos los días más difíciles. Quizá hoy estás viviendo una batalla que nadie conoce. Tal vez sonríes delante de todos, pero en silencio llevas una carga que parece demasiado pesada. Escucha bien esta verdad. Jesús no te ha olvidado. Él conoce cada paso que has dado. Ha visto cada lágrima que nadie más vio. Ha escuchado las oraciones que pronunciaste entre suspiros cuando ya no encontrabas fuerzas para seguir y sigue caminando contigo, aunque no siempre entiendas sus caminos. Aunque el proceso sea largo, aunque la respuesta todavía no haya llegado, Él permanece a tu lado. Por eso no dejes de buscar su presencia.
No permitas que las preocupaciones ocupen el lugar que solo Cristo debe tener en tu corazón. Habla con Él cada día. Haz de la oración el lugar donde descansas, donde lloras, donde agradeces y donde vuelves a levantarte. Con el tiempo descubrirás que el mayor milagro no consiste únicamente en ver problemas resueltos. El mayor milagro es convertirte en una persona diferente mientras Dios obra en tu vida. Una persona que ya no vive dominada por el miedo, que ya no depende de las circunstancias para tener paz, que ya no busca seguridad en este mundo sino en la presencia del Salvador. Y cuando esa comunión madura llega el momento en que puedes decir con absoluta certeza, pase lo que pase, seguiré confiando en Cristo, porque has aprendido que su amor nunca falla, que su gracia siempre alcanza y que quien permanece tomado de su mano jamás caminará solo. Esa es la victoria que el mundo no puede ofrecer. Y esa es la vida que Jesús desea regalar a cada persona que decide entregarle completamente su corazón. Hoy has escuchado que la victoria cristiana no comienza con tus fuerzas, comienza cuando descubres el amor de Cristo. Has aprendido que la obediencia sin amor termina convirtiéndose en una carga, que la oración no es un ritual sino una conversación viva con el Salvador, que Dios no quiere ocupar solamente un espacio durante el culto del sábado o del domingo, sino caminar contigo en cada momento de tu vida. Ahora la pregunta ya no es ¿qué harás mañana? La verdadera pregunta es esta: ¿quién gobernará tu corazón a partir de hoy? Porque puedes seguir viviendo como hasta ahora, puedes continuar intentando resolver todo por tus propias fuerzas, puedes seguir dejando a Jesús fuera de tus decisiones más importantes, pero también puedes hacer algo diferente, puedes abrir completamente tu corazón al Señor. Puedes permitir que Él tome el control de tus pensamientos, de tus planes, de tus relaciones, de tu familia y de tu futuro. Cristo nunca obliga a nadie, siempre llama con amor y espera una respuesta voluntaria. Quizá llevas años asistiendo a la iglesia, quizá conoces muchos pasajes de la Biblia, tal vez incluso sirves en algún ministerio, pero solo tú sabes cómo está realmente tu comunión con Jesús. Solo tú sabes si hace tiempo que dejaron de conversar como verdaderos amigos. Hoy puede ser el día para comenzar de nuevo. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces te hayas alejado. Mientras tengas vida, la gracia de Cristo sigue extendiendo su mano hacia ti. Él sigue diciendo: ven a mí, permanece conmigo, no camines solo. Y cuando decides responder a esa invitación, descubres que nunca fue Él quien se había alejado. Eras tú quien había dejado de escuchar su voz. Por eso, antes de terminar este mensaje, quiero invitarte a hacer una decisión sincera delante de Dios. Si deseas que Jesús sea verdaderamente el centro de tu vida, si anhelas aprender a caminar cada día en su presencia, si quieres desarrollar una relación profunda con Él mediante la oración, entonces allí donde estás, inclina tu corazón delante del Señor, dile con tus propias palabras: Señor Jesús, hoy vuelvo a ti. Ya no quiero vivir dependiendo únicamente de mis fuerzas. Enséñame a amarte más cada día. Haz de la oración el lugar donde encuentre tu presencia. Guía mis decisiones, fortalece mi fe y nunca permitas que me aparte de tu camino. Gracias porque nada podrá separarme de tu amor. En tus manos entrego mi vida. Amén. Recuerda siempre esta promesa. Podrán cambiar las circunstancias, podrán venir pruebas inesperadas, el mundo podrá ofrecer falsas seguridades que desaparecen con el tiempo, pero hay una verdad que permanecerá para siempre. Nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Aférrate a esa promesa. Vive cada día cerca de Él
y descubrirás que la mayor victoria no consiste simplemente en vencer las dificultades de esta vida, sino en caminar cada día con Cristo hasta el momento en que contemples su rostro y permanezcas para siempre en su presencia.